Y además, pues, trabajo para el Departamento de Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de Ingeniería. En la parte de Excel, pues realmente, bueno, con el ingeniero allá hemos tenido la suerte de que también nos ha dado algunos cursos ahí propiamente a los profesores de la facultad, y prácticamente con él, pues es con quien hemos aprendido realmente lo que sabemos realmente de esta parte de informática y de los programas de Excel, de Word, algunas páginas de Internet, que por supuesto no sabíamos en qué momento íbamos a utilizar esto, y de golpe pues realmente lo comenzamos a utilizar ahora por lo de la pandemia. Entonces, para no hacer esto muy largo, en la parte de Excel, pues realmente lo que más utilizamos es la parte de llevar el control ahí de las notas de los estudiantes, ¿no? Alguno que otro cálculo, eh, y también utilizarlo para algunas otras cuestiones de la parte propiamente administrativa, digamos. Pero como el mismo ingeniero dice, realmente Excel es un programa grandísimo. Entonces pues el objetivo de estar acá pues es aprender un poquito más realmente de ese programa, por cuanto que lo que hacemos al día a día pues es algo tal vez muy sencillo, ¿no? Entonces esperamos pues aprender un poquito más acá sobre este programa, y muchas gracias por la invitación, ingeniero. No, pues, ingeniero Aníbal. El ingeniero Aníbal es compañero docente de la Facultad de Ingeniería ahí en la Universidad de San Carlos. Siempre ha sido muy inquieto, voy a decir, en el tema tecnológico, es muy participativo. Somos, pues, compañeros, buenos compañeros, y sí hemos tenido mucha comunicación. Bienvenido, ingeniero Aníbal. Ingeniero Pietro, pues la verdad es que para mí los ingenieros agrónomos, puedo compartirle que siempre he tenido experiencias particulares, y específicamente es un ingeniero agrónomo quien es digno de mi admiración en cuanto al uso específico de la herramienta Excel. Y le estoy hablando de un nivel así, me quito el sombrero y le digo mis respetos en el uso de Excel. O sea, he podido conocer a una persona, ingeniero agrónomo, donde, puchis, yo puedo de verdad dar fe del dominio. Y yo entiendo, o sea, y eso creo yo, usted no me dejará mentir, aquí en la Facultad de Agronomía, entiendo yo que hay una buena transmisión, hay una línea específica en el área de Excel. Y yo he podido percibir eso, ¿verdad? O sea, no conozco los detalles dentro de la Facultad de Agronomía, pero siempre he percibido que el nivel de Excel siempre ha sido bastante bueno del lado de la Facultad de Agronomía. Miguel, si me permiten un segundo, Sí, sí, solo a sí. manera de esas flores que nos está echando el gremio. Mire, pues obviamente yo soy de la generación de que en mi tiempo no, ni siquiera había nosotros la facultad, y cuando yo salí en el 85, fuimos la primera facultad que tuvimos computadora, incluso antes que el Instituto de Investigación. Incluso la Ya. impresora que había en ese tiempo que habían llevado era un mamotreto, como que era un monstruo, ¿verdad? O sea, nosotros siempre hemos sido, con todo respeto para los demás, bueno, todos somos colegas aquí, la facultad siempre se ha preocupado por ser muy a la vanguardia de tecnología. Imagínense, yo cuando salí pues no existía nada, no sé cómo estará ahora, pero ustedes que están adentro de ese gremio tan lindo de la docencia, pues son los que están más actualizados y sabrán qué bueno que un colega te lo mire, ¿verdad? Así que aquí estamos para aprenderles a ustedes, Ingrid. No, pues sí era un comentario que quería hacer, ¿no? Tomando en cuenta que pues menciona y proviene de la Facultad de Economía. Por ahí Osvaldo nos mandó un mensaje que no es posible presentarse porque él está en el trabajo en este momento. Así que no hay ningún problema, Osvaldo, ¿no? Vamos
vamos a tomar en cuenta eso, no se preocupe. Bueno, entonces, hablemos de Excel. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr en estas 2 semanas? Vamos a empezar con algunos aspectos básicos el día de hoy, de mañana, pero a partir del día miércoles podemos agarrar cosas ya más fuertes. Más fuertes voy a decir, pero no es que sean fuertes, no es que sean complejas, o sea, es que lo que pasa es de que específicamente lo que tenemos que conocer es dónde está específicamente el secreto de hacer las cosas, o sea, cuál es el chivo, como dicen, de cómo logro algo. Entonces, normalmente acá el enfoque que nosotros le damos a estos cursos viene siendo como al revés, o sea, normalmente los cursos empiezan con teoría, ¿no? O sea, lea esto y luego esto, y mire esto hace esto, eso es lo otro, y vamos como que paso a paso con ciertos conocimientos teóricos. Y entonces, eso a mí en lo particular nunca me pareció muy efectivo. Por esa razón que yo le he dado vuelta al concepto y prefiero trabajar en base a aplicaciones, en base a demostraciones, en base a prácticas, donde podemos realmente encontrar esa esencia y absorber la esencia de cómo logro yo las cosas con esta herramienta. Entonces, de esa manera siento que es más efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me atrevo yo a incluir temas como macros, filtros avanzados, análisis estadístico, análisis a través de tablas dinámicas, gráficos dinámicos. En la parte final, trabajamos una parte que tiene que ver con la esencia en sí de los macros, porque los macros al final de cuentas tienen su raíz en un lenguaje de programación propio de Office que está detrás de toda la funcionalidad de Office, y en Excel es la materia con la cual se generan todos los famosos macros y las famosas funciones que tiene Excel. O sea, nosotros muchas veces en Excel sabemos, o sea, esos son de las cosas que muchas personas ven como lo más complicado, o sea, el uso de las funciones dentro de Excel, lo cual no es más que una serie de programitas hechos en ese lenguaje de programación que yo le estoy mencionando, para que nosotros como usuarios lo utilicemos y lo apliquemos nada más. Pero también nos vamos a meter dentro de esas funciones, dentro de ese lenguaje de programación, para que ustedes vean cómo es que estos elementos, o sea, llamados funciones, van a tomar vida. O sea, cómo nosotros mismos podemos crear algunos elementos propios dentro de Excel sin tener que depender de lo que el mismo programa nos dé a nosotros para usar. O sea, este nivel al final de cuentas, al final del curso, nos va a dar la visión nada más, no así la habilidad, porque el lenguaje de programación es demasiado grande. O sea, tendríamos que entrar en un curso específico de aprendizaje de ese lenguaje de programación, y estoy hablando de un lenguaje formal. Es un lenguaje de programación, es para hacer programas, es para desarrollar, como quien dice, sistemas de información que Excel tiene detrás de toda su funcionalidad. ¿De acuerdo? Esa parte yo espero, ya ustedes en su momento me van a compartir sus opiniones y me van a decir si eso lo ven complicado o no, o de pronto ustedes le ven la factibilidad de que ustedes mismos se puedan meter más profundamente en ese tema y poder crecer en eso. Porque es ahí donde la parte de Excel como tal tiene en sí su fortaleza. O sea, todo aquel individuo, persona, estudiante que se meta a fondo en esto
puede hacer la diferencia en muchos entornos. O sea, cuando yo doy este curso, les digo a los muchachos, mire, si usted quiere hacer la diferencia en su trabajo, porque naturalmente generamos un entorno competitivo con nuestros propios compañeros. O sea, todos queremos sobresalir, ¿verdad? Dentro de lo que es nuestro entorno. Y eso, si usted quiere sobresalir, métase en esto, domine esto. Demuestre que usted puede armar fórmulas, demuestre que usted domina las funciones, demuestre que usted puede hacer macros y haga cosas diferentes. Pase la línea media donde están todos. Pase un poquito más y usted va a hacer la diferencia dentro de su entorno de trabajo y va a poder demostrar cosas distintas. Eso lo va a hacer diferente porque en el medio a la gente no le gusta esforzarse más allá de lo que en un momento dado se necesita. Si una persona es así, ¿no? O sea, llega y lo que se le pide y cumple, hasta ahí se queda. O sea, no hay más. No hay un crecimiento, no hay una especie de, digámoslo así, una especie de exigirme un poco más a mí mismo. A mí me pidieron hasta aquí, bueno, ¿y qué tal si entrego hasta aquí? Y después en mi casa logro hasta aquí. O sea, cosas como esas, ¿no? Tratar de exigirse un poco más. O sea, por supuesto que esto tiene muchas cuestiones a su alrededor que tal vez muchas personas van a decir, no, no lo voy a poder hacer porque no tengo el tiempo suficiente, porque tengo muchos compromisos, porque tengo muchas reuniones, o sea, etcétera, etcétera. Muchas justificaciones que pueden ser válidas, pero no hay justificaciones para la persona que pueda hacer ese tiempo, que pueda realmente tratar de crecer más. ¿De acuerdo? Hoy por hoy hay demasiada información para poder crecer en cualquiera de las líneas de interés tecnológica que nosotros querramos. O sea, antes está bien, hace 30 años yo tenía que ir a una biblioteca a buscar un libro, a meterme 3 horas leyendo un tema y de eso si quería sacaba fotocopias y bueno, o sea, esa era la forma antes, ¿no? Pero ahora todo esto está en internet, ¿de acuerdo? Eso ya pasó, la prehistoria, voy a decir, ya lo pasamos. Ahora usted se mete a internet y encuentra muchas cosas. O sea, lo que hay que hacer es seleccionar bien lo que yo voy a estudiar, seleccionar bien lo que me interesa, absorber lo bueno, comprobar que lo que estoy aprendiendo es así. O sea, es el único cuidado que yo puedo decir que vamos a tener que tener, ¿de acuerdo? Pero el resto no hay excusa, ahí hay muchas cosas para aprender. Bueno, pues esa es la expectativa, esa es nuestra misión. Yo les pido a ustedes que cualquier duda, cualquier consulta, pues sin ningún problema usted me interrumpe y me pregunta. O sea, la idea es que podamos aprender, o mejorar en lo que nosotros ya sabemos hasta este momento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra presentación y tenemos el tema de veamos, las versiones. Hablemos de las versiones. En cuanto a las versiones, nosotros tenemos realmente existen varias versiones, ¿de acuerdo? Hay varias versiones de lo que es Excel. Voy a mencionar desde la versión, que sé yo, de Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 y Office 365 hoy en día. Cada una de estas versiones ha venido ofreciendo distintas formas, voy a decir, formas de presentarse en cada una de las herramientas que
que Excel ofrece. Y también ha crecido en algunas funcionalidades internas. Pero lo que nosotros vamos a ver en este curso realmente considero que es totalmente aplicable en cualquiera de las versiones que usted pueda tener en este momento. Yo voy a utilizar la versión de Office 365, pero eso no significa que usted tenga que utilizar la versión de Office 365. Si usted tiene la 2013, está perfecto. Si usted tiene la 2007, está perfecto. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? O sea, no es que nos enfoquemos en una versión en particular. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en este primer día? Pues básicamente lo que vamos a trabajar es lo que corresponde a ciertas capacidades máximas de lo que Excel tiene en términos de diseño. Porque, ¿qué es cada vez, o sea, qué es el documento cada vez que yo uso Excel? Porque así como lo acabo de abrir y le pedí un documento nuevo, esto cobra un término diferente, equivalente a lo que es un libro como tal. Por lo tanto, cuando estamos trabajando en Excel, debemos tener en mente que lo que tengo abierto es un libro. Es un libro digital, ¿de acuerdo? Pues un libro digital, como todo un libro físico, que tiene adentro, pues tiene hojas, tiene muchas hojas, y un libro digital en este caso, pues también puede contener muchas hojas. Entonces, la analogía o la similitud, o sea, esa forma de llevar el concepto en sí de un libro hacia la parte digital dentro de lo que es Office, lo debemos de ver de esa manera. De manera que cuando yo abro un documento en Excel, tengo un libro abierto y por default me da una sola hoja ahorita. Esta parte de abajo, aquí donde dice hoja 1, pues es la hoja que me da por default. Pero aquí tengo una ruedita que me permite generar una hoja nueva y otra hoja nueva y otra hoja nueva y cuantas hojas yo quiera. Por lo menos le va a permitir crear unas 200 hojas, no tiene ningún problema. O sea, puede haber un límite y yo me voy a quedar hasta ahí, hasta 10, porque van a ver ustedes que con una o dos hojas es una cantidad tremendamente grande de espacio o de, voy a decir, de capacidad para que un usuario pueda llegar a desarrollar cualquier tipo de solución que necesite. Pues me voy a quedar ahí en la hoja número 10, y me voy a ir a la hoja número 1. Me voy a centrar en la hoja número 1, de tal manera que aquí tenemos que estudiar muchas cosas, porque todo lo que voy a hablar de la hoja 1 va a aplicar para la hoja 2, 3, 4, 5, 6, hasta la que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo que yo tengo enfrente en la hoja 1? Lo que tengo es una especie de, pues, cuadritos que se denominan celdas. O sea, cada una de estos cuadritos es una celda y una celda está compuesta, o sea, se puede nombrar con un identificador, o sea, un nombre. Un nombre, cada celda tiene un nombre y ese nombre está compuesto sencillamente por lo que es el nombre de la columna y seguido del número de la fila de esa cuenta. Entonces yo estoy ubicado ahorita en la que se llama columna G y fila 8 y aquí en la esquina podemos ver que estoy en la celda G8. Si yo me muevo por otro lado, veo que allá cambia el nombre y yo estoy ahora ubicado en la celda L13. Entonces así puedo yo saber en cualquier celda cómo se llama y puedo decir estoy posicionado en la celda que se llama tal y tal. O sea, ahorita estoy en la H18. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si yo tengo columnas y tengo filas, la cosa se forma como que fuera una matriz. O sea, una matriz que tiene columnas y tiene filas. Pues la intersección ahí es lo que se conoce como celda. Y cada una de las hojas que yo tenga abierta, así es como va a estar compuesta, de muchas celdas. Pero, ¿qué tal si vemos qué capacidad en términos de celdas tiene cada una de las hojas?
¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es esa cantidad máxima que me permite? Porque si yo me muevo hacia la derecha sin soltar la flechita, yo veo que esto avanza y avanza y avanza y avanza y avanza. O sea, no me dice en algún momento pronto, no me dice, hey, ya terminaste. O sea, ahorita yo me desplacé y estoy en la columna SG. Y entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿No? O sea, yo estoy en la SG11. ¿Qué quiere decir? Estoy en la columna que se llama SG. Y estoy en la fila 11. Por lo tanto, la celda donde estoy se llama SG11. Pero si me desplazo hacia abajo en esa misma columna, pues esto se logra un desplazamiento también casi interminable, porque yo no he soltado la flechita hacia abajo y esto continúa y continúa y continúa. Pero ¿hasta dónde realmente continúa tanto hacia la derecha como hacia abajo para poder conocer esos límites? Pues es bastante práctico también. Vamos a hacerlo. Si usted en este momento tiene abierto su Excel y lo puede ir haciendo, sería perfecto para ir de pronto comprobando cada una de las cosas y así ustedes pueden de pronto ir, no sé, generando algunas dudas, ¿no? Que puedan servir para alguna consulta. Yo lo voy a llevar entonces a este cursor lo voy a llevar hasta el extremo derecho. El extremo derecho, ¿cómo me voy hacia allá? Pues voy a presionar la tecla control, no la suelto y le doy flechita hacia la derecha. Eso me lleva hasta el tope, o sea, en el extremo derecho. Y puedo ver que en el extremo derecho yo tengo a la columna que se llama XFD. Imagínense, o sea, XFD. ¿Qué quiere decir que sea XFD? XFD es la última columna, pero ¿qué número de columna es? Porque está bien que yo entienda que es la XFD, sí, pero ¿cómo se llegó a la XFD y qué número de columna puede ser eso? Ya lo vamos a averiguar para que ustedes puedan ver cómo es que se logra eso. Si yo me voy en el extremo, voy a decir el más abajo, la fila, la última fila, le voy a dar control, no suelto la tecla control y le doy una vez a la flecha hacia abajo. Eso me va a llevar entonces hasta la última fila. Y esa última fila, ¿cómo se llama? ¿O qué número de fila es? Pues ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda cuál es el número de esa fila. Sería la 1.048.576, ¿verdad? Pero ahí sí lo sé porque es número, o sea, cómo se nombra la fila. Pero en el caso de la columna, ahí me dice nada más XFD. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar qué número de columna es? Vamos a nos vamos a desplazar rápidamente hasta, voy a decir, a las primeras celdas. Le voy a dar control, flechita hacia arriba para irme hasta la fila 1 y luego control, flechita a la izquierda para irme al extremo izquierdo. Con esto, yo estoy ubicado nuevamente en las primeras columnas y las primeras filas. Ya estando acá, pues vamos a empezar a escribir algunas cosas. Vamos a poner acá, en esta celda, le voy a poner aquí filas, 2 puntos, y aquí voy a poner columnas. A ver. Columnas. De manera que yo aquí voy a escribir cuántas filas tiene esta hoja. ¿Cuánto dijimos? 1.048.576 filas. Pero no sé cuántas columnas. Entonces, ¿cómo voy a averiguar eso? ¿Cómo voy a averiguar eso? Vamos a aplicar una técnica muy sencilla, muy lógica de entender, porque desde ya empezamos a usar algunas cosas importantes que son claves dentro de lo que es el manejo de este programa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir justo a la columna número 1, que es la A, y ahí le voy a poner un 1, y ese unito, ese 1, o sea, la idea es ponerle un 1
a todas las celdas de esa fila hasta la última y luego aplicar algo en Excel que me sirve para sumarizar todo lo que está marcado. Veamos cómo es eso. Este 1 yo pretendo copiarlo en el resto de las celdas de la misma fila. Es la fila número 9. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, estando aquí en el primer 1 que he colocado, le voy a dar control C, que es para copiar. Y se pone ahí, ¿verdad? La línea punteada en el contorno de la celda. Eso quiere decir que está copiado en la memoria de la computadora, voy a decir, eso se le llama clipboard. En el clipboard está ahorita copiado lo que tiene esa celda, que es un 1. Entonces, me voy a desplazar una celda a la derecha y acá, ojo, voy a presionar la tecla Shift. O sea, Shift es la siempre mayúsculas, o sea, la que sirve para poder escribir una mayúscula si yo no tengo habilitado lo que son las mayúsculas en el teclado. O sea, presiono la tecla Shift y empiezo, como quien dice, a marcar a la derecha. Pero esto es un marcado de celda por celda y eso jamás llegaría yo hasta el final. Quizá en unas 3, 4 horas llegaría, pero no es eso lo que vamos a aplicar. Entonces, me voy a quedar por ahí en la celda o la columna K. No he soltado la tecla Shift, la tengo presionada. Y a la vez le voy a sumar y voy a presionar la tecla Control. ¿Ok? Ahorita tengo presionadas las dos, Shift y Control. Y le voy a dar una sola vez en la flechita hacia la derecha. ¿De acuerdo? Con esto se marcó todo el resto de las celdas hasta el extremo derecho. Entonces ahora yo ya puedo soltar tanto la tecla Control, ya la solté, como la tecla Shift. Solté la tecla Shift. ¿Qué pasó ahorita? Se quedó marcado desde voy a decir desde la columna B, o sea, toda la fila 9, ¿no? Desde la columna B hasta la columna XFD, todas las celdas. ¿Ok? Ingeniero, discúlpeme, Sí. me quedé ahí porque volteé a ver hacia un lado. ¿Cómo es que sombreó toda la fila hasta la última celda? Disculpe. Sí, cómo no. No hay problema. Hagámoslo de nuevo. A ver, aquí. Estoy en el 1 que quiero copiar, porque esa es la intención, ¿no? Copiar el 1 en todas las celdas de la fila 9. Entonces acá le voy a dar control C a donde está el 1. Me desplazo una celda a la derecha y ahí presiono la tecla Shift, empiezo a marcar a la derecha, digamos con las flechitas hacia la derecha. Pero no voy a llegar así hasta el final. Entonces ahora presiono la tecla, o sea, presiono la tecla Control. Ahora tengo presionadas las dos, Shift y Control. Y ahorita le voy a dar una vez a la flechita a la derecha. Una vez. Eso hace que se sombree hasta el final. Pero no he soltado Shift y Control. ¿De acuerdo? Las dos Ok. presionadas. Entonces, ahora sí, como ya está sombreado todo, suelto Control y suelto Shift. Pero ya se quedó marcado todo el conjunto de celdas de la fila 9. Ok, gracias, ingeniero. Desde la segunda columna hasta la última. Entonces ahora ya solamente tengo que darle control V, que es para pegar. Entonces control V hace que ese unito que está en la columna A de la fila 9 sea pegado en todas las celdas que yo tenía sombreadas o marcadas. Entonces, ahora ya le voy a dar Escape. ¿Por qué le voy a dar Escape? Porque se quitan esas líneas punteadas. ¿Ok? Y agarro el puntero del mouse y le doy clic en cualquier otra parte. Y ya todos los unitos quedaron ahí, como quien dice, copiados en cada una de las celdas de la fila número 9. Habiendo logrado esto, basta con darle clic aquí al nombre de la fila o al número de la fila, pero es aquí, miren, en el extremo izquierdo donde está el nombre de las filas.
Aquí, ¿eh? Entonces le doy clic sobre el número 9 y eso hace que se marque toda la fila hasta la última columna. Ya que está marcado, ahora ya me puedo dirigir aquí a la parte de abajo de Excel. Aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo hay una cosa que dice suma y recuento. Pues aquí en suma ustedes pueden ver, como quien dice, si yo sumo 10 unos, eso es un 10. Por lo tanto, yo tengo equivalente a 10 columnas. Pues este que está acá, ese dato, que dice suma, 2 puntos, 16,384. Ese es el número de columnas que tiene esta hoja número 1. ¿Ok? 16,384. Entonces voy a escribir aquí 16,384. Listo. Ahora, ya que tengo el número de filas y el número de columnas, puedo saber cuántas celdas tengo en una sola hoja de capacidad, por decirlo de esa manera. Entonces voy a poner aquí total. Y a la par voy a poner una formulita. Y las fórmulas siempre empiezan con igual. Vamos a escribir el signo de igual. Agarro este valor, le doy clic a este valor, multiplicado por este otro valor. Ojo, porque aquí es bien importante empezar a entender el tema de las fórmulas. Las fórmulas se arman como que fueran, voy a decir, con referencias a los nombres de las celdas. Aquí yo le di clic a este valor, luego el signo por y luego clic a la otra celda que es el que tiene otro valor. Y aquí usted puede ver, dice G4 por G5. Entonces, eso que está aquí es una fórmula que tiene referencias de celdas. O sea, está haciendo referencia a ciertas celdas que tienen valores. O sea, esas celdas tienen valores y esos valores son los que se van a operar dentro de lo que es esa fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a dar Enter por acá. Y ahí ustedes pueden ver el resultado de lo que, de la fórmula que acabamos de hacer. ¿Ya? ¿Qué número es este? Vamos a ponerle por aquí unos separadores de miles. Aquí, estilo de millares. En esta herramienta, ojo. Yo estoy en la opción de inicio. Y aquí en medio, donde dice, por aquí hay una palabra que dice contabilidad. En la parte de abajo hay una herramienta que dice estilo millares. Y pues tiene un texto aquí que dice muestra el valor de la celda con un separador de millares. Esto le vamos a quitar decimales. ¿Cómo le quito los decimales? Por aquí están estas dos herramientas que dice disminuir decimales y aumentar decimales. Entonces le vamos a quitar decimales para que me muestre el dato entero. Y este número que ustedes ven ahí es la cantidad de celdas que tiene una sola hoja en esta versión de Office. O sea, Excel de Office 365. ¿De acuerdo? Esos son, o sea, estamos hablando casi 17 millardos. ¿Ven? Estos, el 179 son millones. ¿Ok? O sea, 17 millardos, 179 millones, 869,184 celdas. O sea, esa es una cantidad terriblemente grande en términos de capacidad para poner información. O sea, esta información que yo he puesto aquí enfrente, que es texto y números, es muchas veces o la mayoría de veces el contenido de las hojas de cálculo en Excel. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuánto puedo yo trabajar con 17 millardos, 179 millones, 869,184 celdas? O sea, esa es una respuesta que creo yo que es bastante obvia. Es demasiada información. ¿Ok?
Bueno, ahora, ¿por qué los traje yo hasta este dato? Dije una consulta. Dígame, dígame. Como en mi caso hacía tantos años que no estoy en clases, ¿verdad? Entonces me va a tener un poquito de paciencia. Solo No tenga quiero, pena. yo tomé, como yo soy del método antiguo de cuaderno, ¿verdad? Entonces, yo ahorita tomé nota de la instrucción que usted nos dio para hacer la operación. Entonces, solo quiero estar Sí. seguro. Dice, Sí. para aplicar la fórmula empieza con el signo igual. Luego aplicamos la columna por la celda con el signo asterisco, que es el de multiplicación. Luego Sí. le damos enter y ahí nos dio el resultado. Así es, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Correcto. Ajá. Sí, está muy bien anotarlo. Más importante va a ser practicarlo. Totalmente de acuerdo. Sí, yo solo Sí, sí, no, no hay problema. para llevar el hilo, ¿verdad? Después viene la práctica. Listo. Ojo, la clave aquí es, yo quiero una fórmula, empiezo con el signo igual y luego viene el detalle de la fórmula. En la construcción de la fórmula tiene que haber una claridad de lo que yo busco. ¿Estamos? O sea, ¿qué buscaba yo con esta fórmula? Pues el resultado de multiplicar la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Eso me da a mí un total de celdas. Ahora bien, quiero que se fijen en esto. Aquí donde está el total de celdas. Acá yo puedo ver un número. O sea, yo veo un número. Pero es muy importante comprender que el contenido de la celda no es ese número. ¿De acuerdo? El contenido de esa celda es esta fórmula. ¿Vamos? La fórmula es el contenido de la celda. Pero el reflejo de la celda, o sea, que es el resultado de la fórmula. ¿Estamos? Entonces, eso es importantísimo. Entenderlo, pues, o sea, entenderlo para poder empezar a, voy a decir, a tener claridad, ¿no? O sea, cómo es que funcionan las cosas o los contenidos de las celdas en Excel. O sea, los contenidos pueden ser texto puro, número puro o fórmulas. Y cuando son fórmulas, es diferente, ¿no? Porque el contenido de la fórmula y el resultado de la fórmula es lo que yo veo. Y lo que yo veo incluso puede ser usado para otras operaciones. O sea, la fórmula como tal está como contenido, pero en realidad lo que yo veo es lo que se puede usar para trabajar. Es lo que interesa realmente. Excel hace eso porque uno de los fines de este programa es precisamente el manejo de números. O sea, áreas como la contabilidad, toda la parte financiera en las empresas, obviamente este es un machete, o sea, esta es su herramienta, porque ahí necesitan hacer sumatorias, necesitan hacer muchas fórmulas, ¿verdad? Que les permita cuantificar ventas, compras, consolidar esa información, hacerla contable, organizarlas en base a toda una nomenclatura contable, ¿verdad? O sea, toda la separación de cuentas de activo con cuentas de pasivo, luego pasar a qué sé yo, un estado de resultados y un libro contable X, Y, Z. O sea, esa es un área de aplicación muy importante de lo que es en sí este tipo de software o de programas, ¿de acuerdo? Pero ellos no pueden tener dificultad para el manejo de todas estas cosas de fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un mal cálculo contablemente puede llevar a la quiebra a una empresa. ¿Mm? Puede meter en problemas a una empresa. Imagínense el cálculo de impuestos de un mes o de un año, según el régimen en que la empresa esté inscrita en la SAT. Si un cálculo es mal hecho,
voy a obviar mucha explicación de contablemente cómo se llega en sí a la determinación de un impuesto. Si ese dato es erróneo y la empresa ejecuta un pago de impuestos en base a un dato erróneo, problema seguro para esa empresa. ¿De acuerdo? O sea, el impacto de usar mal una herramienta como estas es fatal muchas veces. Entonces, sí es importantísimo ese conocimiento, ese fino conocimiento de la funcionalidad. Pero tampoco tiene que ser tan dramático, ¿no? Porque las personas que están metidos en esa área, pues llevan mucha práctica con estas herramientas y lo aprenden a usar y cometen errores al inicio, los corrigen y perfeccionan las técnicas en el manejo de lo que son estas cantidades. Entonces, voy a decir, se minimiza bastante lo que es la generación de problemas como los que yo estaba diciendo, ¿verdad? Pero bueno, o sea, lo importante acá es comprender que la fórmula es el contenido de la celda y el resultado de la fórmula es lo que yo veo, o sea, es lo que se refleja en la celda como tal. Ingeniero, discúlpeme una pregunta. Ajá. Vimos ahí cómo sombrear desde, digamos, desde la primera celda hasta la última en la hoja, ¿no? Sí, correcto. Ahora, se me ocurre una pregunta. Si yo quisiera, digamos, sombrear, no hasta la última, sino que hasta la 100, por decirle algo, ¿hay alguna forma de ponerle un tope en el lado derecho para que solo me sombree hasta la columna que yo quiera? ¿O eso sí tengo que hacerlo manual? Y yo diría que habría que hacerlo manual, porque que yo le ponga una condición para marcar, no conozco una función que permita hacer eso. ¿Ok? O sea, al menos no la conozco. O sea, si existe, no le podría indicar cuál es. Pero Ok. de manera en que nosotros lo estamos trabajando ahorita, el hecho que yo venga y le dé, por ejemplo, a partir de aquí, empiezo a sombrear y yo presiono control flechita a la derecha, es decirle, marque hasta el final, ¿va? O sea, es como decirle ahorita, mire si yo le voy a dar control flechita hacia abajo, me marca todo hacia abajo, ¿ok? No hay una forma de decirle, mire, márqueme hasta esta fila o hasta esta columna, ¿ok? Ok. Gracias, ingeniero. No tenga pena ahí para hacerle. Pues entonces, lo importante es ir comprendiendo esto en cuanto a fórmulas, es bien, bien importante. Ahora, hay otro detalle importante cuando nosotros trabajamos con fórmulas y es básicamente saber armar fórmulas. O sea, aquí es una base puramente matemática para la construcción de una fórmula. Sabemos que una fórmula debe llevar una sintaxis, o sea, debe respetar una sintaxis para multiplicar dos cantidades, para dividir dos cantidades, para aplicarle algo, una función incluso. Debemos de entender que si yo no armo bien o si no armo correctamente la fórmula, sencillamente me va a tirar un error porque la fórmula no está compuesta de una manera adecuada. Es decir, no corresponde el orden de cómo estoy poniendo yo los operadores y los operandos dentro de una fórmula. ¿De acuerdo? O sea, eso es importante entender, por ejemplo, en el contenido de esta fórmula pequeñita, después del igual, yo tengo G4. G4 es el nombre de una celda dentro de esta hoja. Pero G4 en términos de fórmula se convierte en un operando, así se llama. Un operando puede ser una variable, en este caso puede ser un nombre de celda, puede ser un número
O sea, un 5, un 10, un 100, un 80 porcentaje, que quiere decir un 80%. O sea, esos vienen siendo operandos. O sea, entran como operandos. Y luego, una fórmula también contiene operadores. En este caso, el operador es el asterisco, que representa la operación de multiplicación, que me dice, aquí se van a multiplicar lo que tenga la celda G4 con lo que tenga la celda G5. ¿Ya? Pero esto que está acá yo lo tengo que entender bastante bien, o sea, en términos de fórmula. O sea, cómo se van a operar. También obedece toda la parte básica que me dice a mí, bueno, si hay paréntesis, eso tiene mayor precedencia y se opera primero esa parte. Y luego, si los operadores tienen la misma precedencia, se operan de izquierda a derecha. O sea, todo eso aplica aquí matemáticamente, internamente dentro de Excel. ¿Estamos? O sea, eso es básico. Eso es básico, entender cómo es que una fórmula debe operarse. Yo aquí no tengo paréntesis en esta fórmula, no tengo más que 2 operandos que están afectados por un operador de multiplicación y por lo tanto se van a multiplicar los valores que hayan en esas celdas. ¿Verdad? Bueno, poco a poco vamos a ir armando escenarios que nos van a ir ayudando a ver otras formas de construir fórmulas. ¿De acuerdo? Eso nos va a ir ayudando para que podamos ir viendo cómo es que se pueden presentar. Y una fórmula en realidad debo decir que se debe armar en base a la necesidad. En base a la necesidad de qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Entonces, si yo quiero, no sé, lo vamos a ver en las aplicaciones. Por ejemplo, yo les mandé a su correo electrónico un documento con datos relacionados con notas de estudiantes. Y esos cuadros me van a servir, nos van a servir para que en el ejercicio podamos nosotros armar una fórmula. Pero la fórmula, ¿cómo debe ser armada? Entonces, usted piensa o puede pensar de una manera y yo puedo pensar de otra manera, o sea, pero podemos llegar al mismo resultado incluso. Y eso es buenísimo, porque la mente puede, ahí sí que ver las cosas de diferente forma en cada persona. Y por eso es que las fórmulas tampoco son como una receta. No son recetas, sino que son básicamente formas de construir una operación para poder lograr un resultado correcto. Entonces, cuando estemos haciendo el ejercicio, vamos a poder apreciar cómo la fórmula puede ser armada. Muchas veces puede ser armada de más de una forma. O sea, no solamente de una manera puedo lograr construir la fórmula y poder obtener el mismo resultado correcto. ¿De acuerdo? O sea, eso es bien importante, entender que las fórmulas pueden ser tan flexibles como yo pueda visualizar o pueda ver que sí se puede. Bien. Entonces, esto que yo acabo de hacer, básicamente, es para entender un poco de qué capacidad puede llegar a tener una sola hoja de cálculo en un libro de Excel. Y ahora viene una cosa que me llama mucho la atención y me gusta hablarlo, y es que ¿cómo aguanta la computadora con millones de celdas en una sola hoja? Y si usted multiplica por estas 10 hojas que yo tengo abiertas acá, porque se trata de multiplicar este dato por 10, porque yo tengo 10 hojas. Y si tuviera 100 hojas, fuera por 100. ¿Y eso cómo hace la computadora para manejar todo ese espacio? O sea, si nos hacemos esa pregunta, podemos nosotros
decir, no, pues sí, o sea, ¿y cómo hace? ¿Cómo hace realmente la computadora para manejar eso? Pues sencillamente yo le voy a decir lo siguiente. En esta parte, usted no ve una sola celda que tenga información, ¿de acuerdo? Y como no ve ninguna de estas con información, ninguna de las que están aquí enfrente, como no existe información en ninguna celda, por lo tanto, esas celdas no existen internamente. Es puramente una visión, es un efecto visual para el ser humano. O sea, es nada más una apariencia, pero internamente no existen esas celdas. ¿De acuerdo? Y si no existen, pueden haber millones de celdas aquí enfrente que no están ocupando memoria. Ese es el punto, ese es el secreto, ese es el chivo. Pero estas celdas que tienen unas palabras y unos números y un montón de unos, estas celdas que tienen información, esas sí existen internamente. Y son las únicas que existen en este preciso momento. Si yo le sigo metiendo información, por supuesto, voy a agarrar aquí en esta celda y le voy a poner la palabra Guatemala. Cuando yo le doy Enter, al darle Enter, en ese preciso momento genera un espacio de memoria específico para esa celda internamente. Solo para esa celda que tiene la palabra Guatemala. Pero el resto no. Por lo tanto, no hay consumo de memoria y por lo tanto no hay un tope para que me pueda presentar 100 hojas con millones de celdas, ¿verdad? Ahora, internamente y técnicamente hablando, porque esto es una parte muy técnica, informática, eso se lleva a cabo con unas estructuras internas que se conocen como listas ortogonales, se llaman. Las listas ortogonales son puramente un concepto de manejo de memoria dinámica. La memoria dinámica tiene su fundamento en el concepto de que si yo necesito memoria, en ese momento pido memoria para la información. Eso es lo que hace Excel internamente. Todo lo que el usuario ingresa, por ejemplo, voy a ingresar información al azar. Todo esto en esas celdas donde yo estoy metiendo datos, en ese momento está dándole vida en la memoria a las celdas. De lo contrario, no existen. Todas estas en blanco no existen internamente en la memoria de la máquina. ¿Ok? Por eso es posible tener esta situación. O sea, por eso es posible que Excel, aunque vea yo que tiene esta inmensa capacidad, no está usando memoria internamente. Es nada más un efecto visual, es una apariencia visual para que nosotros veamos hasta dónde nos puede manejar. Pero esos límites que yo le estoy mostrando sí son reales. O sea, yo ya no puedo usar más de esta fila, ni puedo usar más de esta columna. Ese es su tope. Es su tope lógico, es su tope real. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a preguntar, ¿quién en este mundo habrá requerido más de esta cantidad de celdas en una sola hoja? Yo le puedo asegurar que nadie en este mundo ha usado todas las celdas de una hoja de cálculo. Claro, puede venir y intencionalmente ponerle cualquier información a todas las celdas y decir yo ya lo usé. No, pero eso no es una aplicación real. O sea, es ilógico pensar en una aplicación real con tanta información y que tenga un sentido esa información. ¿Okay? Que tenga un significado esa información.
ni siquiera la contabilidad es capaz de consumir o de utilizar toda esa capacidad que nos da este programa. Bueno, Ingeniero, disculpe. sí, No sé si me vaya a adelantar un poco, pero las hojas que nosotros vemos, por ejemplo, en las hojas de Google, en los documentos de Google, ahí pues también podemos hacer este tipo de hojas. Ahora, ¿sabe usted si esa capacidad de columnas o celdas, digamos, es exactamente igual a la de los programas estos? no, no, no. No, en primer lugar, si estamos hablando de hojas de cálculo de Google, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra herramienta, ¿de acuerdo? O sea, no es Excel. Uno. ¿Tienen un tope? Sí, sí tienen un tope lógico. No he comprobado esos límites, para serles sincero, pero no pueden ser infinitos tampoco. Ahora, por el otro lado, existe lo equivalente de Excel, pero en la nube. O sea, ahorita estamos viendo nosotros un programa que está instalado en la computadora, pero yo también puedo usar Excel en línea, o sea, online. Excel online. Y eso es equivalente a esto que estamos viendo nosotros acá. ¿De acuerdo? O sea, ahí podría decir que pueda tener una similitud con esto. Adelante, Pietro. Una reflexión muy rápida. En mi experiencia, digamos, yo he manejado mucho, bueno, con apoyo, por supuesto, ¿verdad? Porque uno lo tiene en la cabeza, pero los patojos son excelentes para manejar estas herramientas. En mi experiencia, estas hojas de cálculo, digamos, por mi trabajo, las hemos usado mucho para lo que son los benditos planes operativos y lo que son los presupuestos. Entonces, un presupuesto, en mi experiencia, nunca tiene más de dos, digamos, si son 12 meses, presupuesto anual son 12 meses con, digamos, 6 filas, ¿verdad? Y ahí va uno haciendo las combinaciones, etcétera. Entonces, yo le hago la reflexión porque nunca he visto yo, incluso si es un presupuesto, digamos, trianual, sería la misma hoja por 3 veces, ¿verdad? Solo se va haciendo esas modificaciones. Pero lo interesante de que yo nunca había visto era, que me imagino que era el objeto de esta presentación, era ver la inmensa e infinita capacidad que este monstruo tiene, ¿verdad? Y que realmente vemos que únicamente nos funciona lo que está seleccionado. En este caso, las filas y columnas, que es lo que hemos trabajado. Le caché, ¿verdad? Sí, es correcto. Así ok, gracias. Sí, buenísimo. Ingeniero Aníbal, no sé si nos queda ahí claro también. Sí, ingeniero, no, completamente claro, gracias. Muy bien. Pues básicamente el primer objetivo es ese, ¿no? Entender capacidades y límites de la herramienta como tal, para tener la visión de cómo es que funciona, ¿de acuerdo? Bueno, después de esto, vamos a ver algunas propiedades importantes. Me voy a venir un poco aquí abajo. Y aquí voy a poner algunos números. Voy a ingresar algunos números. Por ejemplo, quiero que se fije en esto. Voy a poner un 1 y aquí un 2. ¿Sí? Entonces, si usted se fija en el 1 y el 2, hay una diferencia de 1 entre esos dos. Aquí a la par, dos columnas a la derecha. Perdón, estamos hablando de la 29 y 30, ¿verdad? Para irlo siguiendo. Sí, sí. Ok. Sí, aquí sería la D29 y la D30. 30, correcto. Vamos. Estoy en la F29 y bajo a la F30. Muy bien. Aquí voy a poner un 3. Y aquí usted puede ver una diferencia de 2 entre cada uno. Y ahora me voy a venir a la H29 y voy a poner un 1 y un 4. Y usted puede ver que hay una diferencia de 3. O sea, 1 más 3, 4. ¿Ok? Entonces, quiero que se fijen en esto.
Voy a marcar estas dos, las primeras dos. Lo marco. Y quiero que se fije acá. Yo tengo marcadas dos celdas. Y en la esquina inferior derecha hay un puntito negro. Y si usted pone el puntero del mouse sobre ese puntito negro, el puntero cambia. O sea, en Excel hay varias formas en que el puntero del mouse puede aparecer o puede presentarse. Uno es en este. O sea, yo pongo el puntero del mouse aquí sobre el puntito y cambia a una crucita negra. Le voy a mostrar otros dos. Este, que es el de la cruz blanca, es el normal, el que normalmente podemos apreciar siempre, que me sirve para marcar y para, qué sé yo. Pero yo le estoy dando clic nada más por aquí. Voy a volver a marcar estos dos, pero le voy a mostrar el otro, este, ¿eh? Aquí en la orilla de lo que está marcado, ve el puntero del mouse, es como una combinación entre una cruz con flechas y una flecha blanca encima. ¿Ok? Ojo con eso, porque los modos en que se presenta el puntero del mouse son como estados en los cuales yo puedo aplicar acciones específicas dentro de lo que es la información. ¿De acuerdo? O sea, ahorita solo les muestro estos dos, pero hay en todos lados. ¿Dónde más puede haber? Aquí, entre cada fila, entre cada columna, sobre la columna, sobre el nombre de la columna, el puntero del mouse cambia. ¿Lo ven? O sea, y si me pongo en medio, también cambia. Va. Entonces, vamos a venir a este puntito y lo vamos a jalar hacia abajo un poco. Mover y está hasta aquí. Entonces, ¿qué hizo Excel? Se fijó que la diferencia entre el 1 y el 2 era 1. Y cuando yo jalé este puntito, lo arrastré, lo que yo apliqué fue un copiado de lo que tenían esas dos celdas que estaban marcadas. Pero él dijo, son números. Como son números, veo una diferencia de 1. Por lo tanto, en el resultado de lo que generó hacia abajo es que me genera números que tienen diferencias de 1 también. ¿Ok? De esa cuenta yo logro generar una serie de números con diferencia de 1. ¿Estamos? Va. Basado en esto, voy a hacer lo mismo en las otras dos series. Y aquí va a detectar que hay 2 de diferencia entre el primero y el segundo. Y a la hora de copiarlo hacia abajo, me generan números que tienen diferencia de 2 entre cada uno de ellos. ¿Lo ve? Vamos en la otra serie. Como hay una diferencia de 3, entonces me genera 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Eso es solo para que empecemos a entender que Excel tiene cierto nivel, voy a decir, le vamos a llamar inteligencia, pero realmente no es que sea una inteligencia, es una Programación. una especie de criterios ya programados que permiten realmente encontrar ciertos patrones y que le sirven a uno como usuario muchas veces y que Excel en muchas ocasiones puede atinarle a lo que uno quiere, porque es parte de lo que el manejo de números puede en un momento dado requerir, ¿verdad? Entonces es ahí donde puedo fundamentar este comportamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pero lo que me generó fueron números. O sea, yo quiero que se fije en las celdas donde me estoy colocando, pero quiero que mire aquí arriba, en el contenido de la celda. Siguen siendo números directos, números puros. O sea, el contenido de la celda sí son números como tal. ¿Estamos? Inge, pero sí, estamos, yo creo que le seguí la pista en lo que eran
de la diferencia de 1, de 2 y de 3. Pero la duda fue cuando llegamos, usted fue el que decidió llegar a la 38, ¿verdad? Para parar ahí. Ah, sí. Correcto. Si yo sigo Ok. generando números. Es igual que el ejercicio que hicimos para ver la capacidad digamos, sí. de la hoja, ¿verdad? Ok. Sí. Okay. De acuerdo. Vale, listo. Ahora esto. Quiero que se fijen en esto. Voy a ingresar 1000 aquí. ¿Ya? Va. Pero ahora voy a ingresar ese 1000, pero voy a provocar que ese 1000 sea visto como que fueran letras. ¿Cómo hago eso? Pongo el símbolo de apóstrofe, que es la comilla simple. Pongo 1000. Y enter. Los dos son 1000. Pero yo le especifiqué que el segundo no sea visto como número, que sea visto como letras. ¿Cómo compruebo de que son letras? Vamos a ingresar a B, C, D. Esas son letras, ¿cierto? Entonces, le doy enter. Yo ingresé letras, pero a estas letras no les puse apóstrofe, ¿cierto? Y usted se fija que el texto siempre me lo alinea a la izquierda por default. A menos que yo le aplique una alineación particular, entonces va a tomar otro efecto. O sea, se va a colocar en otro punto. Pero lo interesante era este. Este es un 1000 como número. Este es un 1000 como letras. Estas son letras. Y si yo aquí ingreso ahora, por ejemplo, otro número, vamos a poner un 500, él lo detecta. O sea, cuando yo le di enter, él lo primero que hace es, ¿esto es número o no es número? Entonces, aquí yo quiero llevarlos a los dos tipos de datos genéricos más importantes de toda información y no solamente en Excel, en cualquier herramienta de tecnología, de procesamiento de información. Los dos tipos de datos más importantes son el numérico y el alfanumérico. El numérico, obviamente, es el que puedo yo usar para operaciones numéricas. Y está el alfanumérico. El alfanumérico es donde yo puedo pensar en frases, palabras o bien números que no representen cantidades numéricas, para que sean vistos esos números como letras. O sea, numéricamente, yo sí entiendo fácilmente que A, B, C, D numéricamente no vale nada. Pero no entiendo fácilmente que este 1000 numéricamente no vale nada. O sea, si se lo muestra a alguien, ese 1000 es un 1000. Y por lo tanto es un 1000, un número 1000. Pero no, este que yo tengo ahí seleccionado es un 1000 que vale 0 numéricamente. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Este 1000 alfanumérico que tenemos ahí, yo podría tener, digamos, una columna así con ese chequecito verde que hasta ahora sé que es alfanumérico, le soy sincero. Antes solo lo miraba, pero no mucho le atinaba. Ahora, si ese alfanumérico 1000, yo lo quiero convertir a número, ¿hay alguna forma abreviada o tengo que meterme a propiedades de la celda? No. Este es un 1000 alfanumérico porque tiene, en su contenido tiene el apóstrofe. Porque se lo estoy diciendo. Aquí ve. Si yo se lo quito, ya lo tomó como número. Sí, es que yo le pregunto porque yo sí he tenido esa situación cuando, digamos, copio de una página, por así decirlo, a mi Excel y me pasa de esa manera. Entonces, para convertirlo a número, yo lo que hago es que me meto a propiedades de la celda. Ya. Pero la pregunta es, ¿alguna otra forma más abreviada
y no meterse a propiedades de la celda e indicarle desde ahí adentro de la celda que se convierta en número. Ya. La única manera que puedo sugerirle es copiar el formato. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Si yo me vengo acá, le doy acá y luego acá. O sea, en este caso no lo aplican. ¿Eh? O sea, siempre lo dejó como texto. ¿Ok? Lo que sí hizo fue que le quitó el apóstrofe y sí lo formateó, como usted dice, en las propiedades. Vamos a ver. Clic derecho. ¿Dónde está? Formato de celdas. Número. Sin decimal. Aceptar. Pero este no lo está tomando como número. O sea, debe poner. Pero será que, si no lo toma como número porque no lo manda al extremo derecho de la celda, ¿verdad? No lo alinea. No. Vamos a ver. Solo por última vez. Novix. Una pregunta rápida. El apóstrofe que ustedes mencionan es la parte derecha de la comilla, ¿verdad? Es no? la comilla simple. La comilla simple, ok. La que está bajo el signo de interrogación. Ajá, sí. Ok, gracias. Pues mire, ingeniero Aníbal, sí. Fíjese que estoy recordando algo. Lo que pasa es que cuando copio, creo que en el formato del copiado sí existe la opción. Si lo quiero poner como número o lo quiero poner como texto. Ya. Pero se lo dice cuando ya lo copió. Al momento de pegarlo. O sea, cuando lo Ok. copio, luego me posiciono en la celda. Al momento de pegarlo, ya me recordé que ahí me aparecen las opciones. Si quiero pegarlo como texto o quiero pegarlo como número. Ya, comprendo. Sí, sí. Pues bueno, pues yo le sugería usar lo que es el formato, ¿verdad? Porque copiar el formato quiere decir que toma todas las propiedades que tiene una celda y se las aplica a otras celdas que usted indique, ¿verdad? Eso le puede ayudar también en un momento dado. Pero no le podría decir si en todos los casos o en algunos casos. Habría que hacer la prueba en su momento. ¿De acuerdo? Bueno, el mensaje en este punto es que Excel tiene una especie de autodetección de un valor numérico o alfanumérico. ¿Qué pasa si yo a 1000 que es numérico le ingreso aquí en medio una A? ¿Sí? Yo le meto una A, mire qué pasa. Automáticamente él dice, este no es un número. ¿Por qué? Pues porque le halló una literal en su contenido. No es un número, por lo tanto. Entonces me lo toma como texto. Si yo le quito la A, entonces sí, ya lo identifica como número. Bueno, el mensaje es que las celdas en sus contenidos tienen asociado un tipo de dato, si es numérico o si es alfanumérico. Aparte de estos dos, tenemos otro formato que es muy útil, que es el formato de fecha. El formato de fecha, que obviamente, pues todos sabemos cómo las operaciones están cortadas por la variable de fecha. Nos sirve mucho saber en un momento dado o poder ordenar la información en función de una fecha. Eso es importante, ¿no? O sea que si yo aquí vengo y le digo, bueno, hoy 14 de junio del 2021, le doy enter, no me puso lo que yo escribí. O sea,
él detectó que su contenido era de fecha y le puso un formato de fecha. Y miren lo que puso en su contenido. No fue lo que yo escribí. O sea, él me puso 14/06/2021. Yo no le escribí eso. Hagámoslo otra vez. 20, espacio, junio 2021. Eso es lo que lo estoy escribiendo. ¿Lo ve? Le voy a dar enter. Mire lo que me muestra y mire lo que contiene. ¿Sí? Porque él autodetectó una estructura que coincide con un valor de tipo fecha. Entonces, por lo tanto, automáticamente él viene a asigna una propiedad al tipo de dato de fecha. ¿Ya? Ahora mire esto. 14 de junio del 2021. Vamos a ver. Vamos a agarrar solo esto. La vamos a correr. Miren. Él hizo automáticamente, le sumó día por día. O sea, ¿por qué lo hizo? Pues porque detectó que era una fecha. ¿Ok? Una fecha. Y entonces él viene y aplica el conteo, voy a decir, o sea, le suma un día, básicamente. Bueno, estas son algunas propiedades que no siempre coinciden con lo que nosotros queremos. Solamente entender que son importantes, que existen, que funcionan de una forma lógica así. Y en un momento dado, según la circunstancia que nosotros tengamos, es como la vamos a aplicar. O sea, lo importante es entenderlo, que Excel lo toma, funciona así. Y si eso coincide con la circunstancia que yo tengo, pues inmediatamente digo yo, esto lo puedo hacer con Excel. Entonces, pues, ya lo aplico sin ningún problema. O sea, estamos aprendiendo, estamos entendiendo cómo funciona Excel para luego ver si la forma en que Excel lo hace coincide de acuerdo a las necesidades que yo me voy topando en mi día a día. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sería el mensaje acá. Y por último, para ir terminando en este primer día, nada más decirles que las filas y las columnas pueden ser objeto de modificación en su ancho y en su alto. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Pues básicamente venir acá y decir, bueno, yo quiero ampliar la altura de la 24, pues ahí está. Ya lo modifiqué nada más, me pongo aquí en medio, o sea, en la parte baja de la fila que quiero modificar su alto, lo jalo hacia abajo o hacia donde lo necesite o considere yo que me sirve y ahí lo suelto. Solo es de arrastrar. La misma forma lo voy a aplicar en las columnas. Por ejemplo, aquí yo quiero afectar el ancho de la columna E, me pongo en medio entre la E y la siguiente y arrastro y modifico el ancho, ¿de acuerdo? Pero no es bueno hacer una modificación al azar. El hecho de que yo diga, quiero modificar esta y esta otra y esta más chiquita y esta mejor más grande. O sea, lo que usted va a provocar es que se vean de manera no uniforme y eso es incorrecto. O sea, no se ve bien. ¿Ya? Entonces, como no se ve bien, entonces, ¿qué debería yo de hacer para que las cosas se vean bien? Pues yo podría uniformizar el ancho de una sola columna en un grupo de columnas. Para poder hacer eso, en todas estas columnas que tienen anchos distintos, voy a marcar desde la A hasta la J, y ya que están marcadas, o sea, lo que están marcadas son las columnas completas.
debemos entender que este marcaje llega hasta la última fila de la hoja. Y entonces agarro cualquiera de estas y le asigno un ancho en particular. Vamos a poner algo como este, ¿eh? O sea, el ancho ahí dice 22.27. Lo voy a soltar ahí y ese ancho es aplicado a todas las columnas que están o que yo tenía marcadas. Lo mismo puede aplicar para las filas. Yo marco un grupo de filas, tomo una de ellas y digo yo, bueno, ¿cuál es el alto cuál es el alto que le quiero aplicar a ese grupo de filas? Entonces, por ejemplo, ahí 20.50. Lo suelto y todas las filas que estaban marcadas toman ese alto. Ven aquí abajo, el alto es diferente porque yo no tenía marcado ese grupo de filas, pero las de aquí arriba sí, estas ven que fueron afectadas. Ven ahí ustedes la diferencia, ¿no? O sea, aquí está el límite. Ven ustedes que este alto no es el mismo alto de la fila de arriba. O sea, la 16, el alto es más pequeño. ¿Qué alto es? Basta con darle aquí, ve, en la parte de abajo le doy un clic. Ahí me dice, ay, mi alto es 14.50. Ahora vamos a la 17. Le doy clic ahí. No suelto el clic, ¿verdad? Hey, mi alto es 21.50. ¿Ok? Y el de aquí, 14.50. Es diferente, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí en el ancho de las columnas. Le doy clic ahí y me dice, mi ancho es 22.36. Y si nos vamos a la derecha un poco, esta la veo más pequeña, entonces, ¿qué ancho es? Me pongo aquí en su límite derecho. Me dice, mi ancho es 10.27. ¿Ok? Bueno, entonces... Disculpe, ingeniero. Mire, ujú. ¿dónde es donde marco las columnas para y también las a lo largo, digamos, para cambiarles el ancho y el alto? Es que lo estoy tratando de hacer aquí, pero no pude. O sea, modifica el ancho en las columnas. Eso es, usted marca un grupo de columnas. Ah, es que marco arriba, no Sí, marco, ya, ya, es arriba, ya, ya. sí, porque Sí, usted, pues marco arriba, no marco en la hoja, ya, no, ya. aquí no Igual, marca celdas. igual donde están los numeritos, marco aquí, oh, ya, Correcto. ya, ya, ya le entendí. Ok, gracias. Marca aquí. Eso. Ok, gracias, Sí, gracias, señor. porque aquí adentro son celdas. Exacto, es que yo marcaba ahí adentro. Y aquí Ujú. arriba son los nombres de columnas y los nombres o números de fila. Ok, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces yo creo que ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero es muy importante, ¿verdad? Ir avanzando aquí con este tema.